Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido a otro nuevo video. Mi nombre es Eric, soy filipino y viví allá en Latinoamérica por casi 6 años y ahorita estoy haciendo videos sobre mi país, Filipinas. Esta vez vamos a hablar qué tan caro es aquí en Filipinas. Voy a contar mi día a día para tener una idea qué tan caro es toda la cosa aquí. Y para mí es súper importante hacer eso porque no hay bastante contenido en español sobre Filipinas. Y si no están suscritos todavía, hacerlo ya amigos para ver contenidos como esto. Y va a haber videos en español, en inglés, en tagalog, lo que sea, o una mezcla de todo eso. Sígueme también en mi redes como Instagram y Facebook, porque allí estoy contando historias en tiempo real sobre mi vida y mis viajes. Comparten este video a sus amigos que están considerando ir aquí para visitar o vivir. Entonces no hablemos más, vamos pues. Hoy teníamos que comprar una maleta para viajar. Tiene una capacidad de como 70 libras y eso nos costó 1,500 pesos, como $29. Acabamos de comer en un estilo buffet, 6 adultos, 3 niños, ilimitado todo, ilimitado la bebida, ilimitado la comida. Y gastamos 3,760 pesos, $72.30. Compré otro café, un café chiquita pues, el café es helado. 135 pesos, es como $2.5. Voy a tratar de subir un video porque aquí no hay buena internet. Ahorita ya no hay internet, está yendo cada rato, entonces no es estable. Bueno, he estado aquí por más de 2 horas y nada, no puedo subir un video, nada. Tenía que imprimir algo. Cada hora de alquiler aquí en Uncibe es 15 pesos filipinos, 28 centavos en dólares. Y para imprimir cada hoja es 2 pesos, como 4 centavos en dólares, blanco y negro pues. Y para firmar, un convencional es como 5 pesos cada 3 minutos. Eso es como 10 centavos en dólares. Aquí en este lugar es bastante barato, 450 pesos o $9, puede quedar toda la noche. Dan café y jugo ilimitado también. Ahorita es como a las 4 de la mañana, tenía que salir porque hay gente durmiendo, estudiando, trabajando. Acabo de subir un video en el canal y voy a tener una llamada en 1 hora, entonces tengo que esperar aquí. This knife has a straight edge on it, so it's very easy. Esta tarde estamos en un mercado, tal vez vamos a comprar juguete, ropa, no sé. In our world here, there live a happy little mountain. Aquí hay de todo, hay ropas, hay bolsas, zapatos, hay bulla, hay música. Este es bastante común aquí, como 50 pesos cada boxer. Entonces puede elegir cualquiera, cada un boxer es $1. Y miren, encontré más barato todavía, 3 por 100 pesos, como 3 por $2. $1 cada juguete, cualquier juguete. Estoy notando también que cada atracción aquí en ese lugar cuesta 40 pesos por como 15 minutos, como 80 centavos en dólares. Este perrito de juguete nos costó 80 pesos, $1.50. ¿Y qué tal ese perrito? Bonito. Pasó por un supermercado y compré una cerveza, es de Singapur, pero ya está hecho de aquí creo. Solo me costó 44 pesos o 83 centavos en dólares. Esto es 500 mililitros o medio litro, esa me gusta bastante. Pedimos un balde de pollo frito. KFC es un restaurante bien popular aquí y los Estados Unidos también. Todo eso nos costó $13.75, 730 pesos. Ya trae 4 gaseosas, tenemos 4 arroz también, 8 pollo frito, trae 4 papas también. Acabo de renovar mi licencia, me costó como 1,246 pesos, $23.50. Ya estaba vencido por como 6 años, tenía que hacer exámenes, tenía que manejar de nuevo.
Ahorita estamos en un arcade, pueden jugar con niños o no tan niños. Como esta máquina se mueve. Esa cuesta 21 pesos filipino, equivalente de 40 centavos. Pueden encontrar en diferentes centros comerciales y aquí hay un montón de centros comerciales y cada uno de ellos tiene por lo menos uno de estos. Todo eso es $11 y 10 centavos. Tenemos pollo frito, sopa, papitas, helado, tenemos gaseosa. Pedí un café, lo más chiquita, cuesta $1.6. Gratis también una dona azucarada. Entonces es la cerveza nacional. En un bar cuesta 90 pesos, como $3. En un lugar más común solo cuesta $1 cada uno de estos. Se llama San Miguel, San Miguel Ligera, pues lo más popular aquí en Filipinas. Tiene como 5% de alcohol. Aquí hay un paquete también de Marlboro mentolado y cuesta $1.6 o 85 pesos. Compré 2 cajitas feliz. Todo eso me costó 240 pesos, $4.7 para 2 cajitas felices. Estamos comprando provisiones y comida. Sardina aquí es casi 16 pesos filipinos, como 30 centavos en dólar. Este es atún, aquí es como 29 pesos filipinos, es 54 centavos. Este supermercado no es de lo grande, es chiquito en comparación de otros supermercados, como mediano para mí. Compramos pan, compramos comida, galletas, fideos, de latas, churrerías. Todo eso nos costó $21 y 60 centavos, 1,144 pesos filipinos. Este lugar es privado, no es público, tiene que pagar algo para tener acceso a la entrada. Para adultos como 120 pesos, $2 y 20 centavos y para niños $1 y 30 centavos. Hoy alquilamos una casa en el mar. Esa casa entera de 2 pisos son 5,000 pesos, el equivalente es como $94. Tienen todo de sus necesidades, tienen cocina, par de baño, bastante camas y espacio para poner más colchones. Somos 5 adultos y 3 niños. Me tomó como 2 minutos caminando desde la casa que estamos alquilando. Estamos en Batangas, que es un departamento provincia aquí en Filipinas, como 3 horas y media de la ciudad. Como mi última semana aquí en Filipinas, entonces ni modo, tengo que comprar un Starbucks porque necesitaba internet. Un vaso de moca $2.9 es 155 pesos. Y entonces, ¿qué piensan de todo eso? ¿Qué cosas son más baratas en tu país? ¿Qué cosas son más caras? Me encanta leer todos sus comentarios. Déjame saber todo lo que piensan. Denle like a este video y comparten a sus amigos que están pensando ir pronto aquí en Filipinas. Y antes de ir, no olviden suscribir a mi canal porque voy a poner más contenido en español. Sígueme también en mis redes como Instagram y Facebook porque allí estoy posteando bastante cosas en tiempo real. Eso es todo por hoy. Thank you, gracias y salamat. Bye. Aquí es como 29 pesos filipinos y allá en Nicaragua es un poco caro. El equivalente de esto es como... El equivalente de atún en dólares es 54 centavos. Tenemos sopa, tenemos papita, tenemos helado, tenemos gaseosa, tenemos más y más. Hola, mami. Todo eso es $11.